arriba que me sigue el que está inconforme, inconforme. Con un puño arriba que me sigue el que está inconforme, inconforme. Con un puño arriba que me sigue el que está inconforme, inconforme. Con un puño arriba que me sigue el que está inconforme, inconforme. Uno, hablemos de resistencia, de seguir lo que yo creo aunque se canse mi existencia. Que son más de 16.000 que tenemos la razón y el mal gobierno de morir. Guardo récord para el que lo merece. Soy espía de un movimiento que mi respeto merece. S-M-E como B, hasta letra que un rap para que voltee a ver dónde está la verdad del país. En una clase obrera que se empeña en extinguir el hijo de perra del ejecutivo. Le doy dedo a él y a sus miembros activos. Quiero morir desde a vivir 100 años de rodillas. Que viviera Colosio y muriera Salinas. Que ya no subiera el precio de la gasolina y que hubiera respeto y viniera desde arriba. Que no te cuenten, compa, que no te cuenten. No ves la tele, que en la tele mienten. Que no te cuenten, compa, que no te cuenten. Cabeza fría y corazón caliente. Que no te cuenten, compa, que no te cuenten. No veas la tele, que en la tele mienten. Que no te cuenten, compa, que no te cuenten. Cabeza fría y corazón caliente. No tengo nada que perder. Lo poco que tenía hace más de un año lo dejé de ver. Fue un sábado, un culatazo dio la primera palabra. ¡Que se abran! Dijo un militar vestido de federal. Mientras todos festejaban, el presidente se dispuso a robar. ¿Qué tal? ¿Qué va? Esa shit es capaz de todo. En México no se vive, se muere lento, eso es todo. Es que en mi país o eres rico o eres pobre. La clase media se perdió y todos sabemos dónde. Muchos no pedimos mucho, solo vivir bien. Federales o narcos, dos carreras a escoger. Y yo con la ley no me llevo muy bien. Y yo con mi puño quiero las masas mover. Por eso digo que resistas, compa, resiste hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. 1897, el año en que yo nací. ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? El perfil de las cúpulas no había sido ocultado por los rascacielos y aún parecía cercano el espíritu de la colonia. Esta es nuestra ciudad, México, una de las más hermosas del mundo, erguida en la región más transparente del aire. Conviven en ella el pasado precortesiano y la quietud monástica de la colonia con la prisa y el vigor de los tiempos modernos. Fue entonces una ciudad pequeña. La traza, diseñada por nuestros antepasados, la contenía en pocos kilómetros, del Palacio Virreinal a San Juan de Letrán, en un cuadrado de conventos, palacios, plazas, iglesias. Y esta magnitud contenida perduró extendiéndose apenas lentamente a lo largo del siglo XIX. 1902 nace la empresa Mexican Light and Power e inicia la construcción del mayor complejo hidroeléctrico de América Latina, en Necaxa. En el último tercio del siglo XIX aparece la industria eléctrica en México. Primero como auxiliares de otras ramas industriales como la textil y la minera, para dar paso después a su generación como luz y fuerza motriz. El fermento del descontento entre los trabajadores del país estaba a punto. Y, como siempre, el déspota que permanece mucho tiempo en el poder va perdiendo el contacto con la realidad. Esto le sucedía a Porfirio Díaz en 1906, al tener 76 años de edad. En escala menor, lo mismo le sucede a los patrones, dueños de las más importantes fábricas textiles de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En diciembre de 1906, 7,000 obreros, afiliados al Gran Círculo de Obreros Libres, se declaran en huelga. Los patrones les quieren imponer un reglamento único de trabajo
que es una verdadera joya de explotación. 12,5 horas de trabajo al día. Sanciones económicas por trabajo defectuoso. Cobro al trabajador por roturas del equipo, aunque no fuese por causa suya. Pago de los salarios los domingos por la tarde. Pero lo que derrama el vaso es la prohibición de recibir visitas en sus casas. Don Porfirio es propuesto como mediador entre trabajadores y patrones. Acepta desde luego y emite un laudo tratando de equilibrar a las partes. Concede en su propuesta pequeñas cosas, prohíbe el trabajo infantil y que se permitan las visitas a las casas de los trabajadores. Sin embargo, los patrones responden a su vez con un paro a nivel nacional. Cierran 93 fábricas de 20 estados de la República. El laudo de Porfirio Díaz es obligatorio para los trabajadores. Se les ordena regresar al trabajo, lo que hacen todos los obreros de la industria textil, más Río Blanco, una de las fábricas del estado de Veracruz, permanece en paro. De capital francés, es la primera fábrica que genera su propia energía eléctrica. Tiene más de 5,000 obreros y la tecnología que usa, si no es de vanguardia, le permite competir con éxito frente a los productos extranjeros. En huelga junto con las demás fábricas de Puebla, se rehúsa a acatar el laudo de Porfirio Díaz que ordena regresar a las labores. Otra vez, un motivo baladí enciende la mecha. Los trabajadores incendian la tienda de raya que pertenece a los hermanos Garcín, socios de la fábrica. La conocida mano dura de la política de Díaz se hace presente. El mátalos en caliente es aplicado rigurosamente. Una vez más, los obreros vuelven al trabajo, aparentemente derrotados, pero ya todo es cuestión solamente de tiempo. Posición del tirador. Pie. Cargar. Apuntar. Fuego. La rebelión maderista y la posterior caída de Porfirio Díaz en 1911 se multiplican las uniones, sindicatos y confederaciones que difunden sus inquietudes a través de periódicos como El Socialista y El Tipógrafo Mexicano. Ya en la presidencia, Madero dispone que será tarea de los funcionarios del gobierno promover entre los trabajadores la formación de uniones y sindicatos. Con este propósito, se establece por primera vez un departamento de trabajo que debe funcionar como oficina de empleo y mediador en los conflictos laborales cuando ambas partes lo soliciten. Sin embargo, el avance más significativo de aquel periodo es la fundación de la Casa del Obrero Mundial en julio de 1912. El movimiento obrero, entre tanto, había empezado a tomar cuerpo. El año anterior se había creado la Casa del Obrero Mundial y ese año los obreros mexicanos celebraron por primera vez la fiesta del trabajo con una manifestación. Más de 15,000 obreros desfilaron por las calles, vitoreados con enorme entusiasmo por las multitudes que abarrotaban el trayecto. En los candentes discursos no faltaron los insultos y las duras alusiones en contra del dipsómano Huerta por la muerte de Madero y Pino Suárez y por haber tomado por asalto el poder. Las actividades de la casa continúan durante un año más, hasta que Huerta acusa a sus afiliados de intrigar contra su gobierno y decreta su clausura el 27 de mayo de 1914. Finalmente, en 1914, empiezan de nueva cuenta las discusiones sobre las formas de organización entre octubre y noviembre, y los trabajadores deciden en diciembre
formar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero Álvaro Obregón piensa de manera distinta y en febrero de 1915 promueve la firma de un pacto entre el constitucionalismo y la Casa. De esta manera, el movimiento obrero establece por primera vez una alianza con el gobierno. Es el presagio de lo que sucederá en el futuro. Conforme al pacto, se forman 6 batallones rojos, con más de 7,000 obreros que son enviados a combatir a Villa y Zapata, a quienes el constitucionalismo tacha de reaccionarios. México esperaba aterrada la entrada de las fuerzas de la Convención para finalmente comprobar con asombro que fueron las más tranquilas y respetuosas de todas las que la ocuparon. Designado por los convencionistas, Eulalio Gutiérrez tomó posesión de la presidencia de la República el 5 de noviembre. Mientras, villistas y zapatistas desfilaban juntos por las calles de la capital. Aprovechando su estancia en la ciudad, Villa fue a rendir honores a la tumba de Madero. La ciudad vivía momentos de paz. El pueblo había tomado el poder. El 31 de julio de 1916 decretan una huelga general en la Ciudad de México, en protesta por la inflación que desata la pérdida de valor de la moneda. Carranza reacciona con fuerza. Arresta a los líderes de la casa y se vale de un viejo decreto para solicitar que se les aplique la pena de muerte. El tribunal militar encargado de juzgarlos los absuelve al reconocer las razones económicas de su lucha. El 2 de agosto, a sugerencia de Obregón, los dirigentes que continúan libres deciden la disolución de la casa. Con ello finaliza una etapa fundamental para el movimiento obrero mexicano. Nos tocó luchar contra el usurpador Victoriano Huerta, pero calamidades, el presidente Venustiano Carranza condenó a muerte, al paredón de fusilamiento a nuestro camarada secretario general, Ernesto Velasco en el año 1916, su delito que delito, estallar la huelga al frente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Meses después, el 5 de febrero de 1917, se aprueba la nueva Constitución. En el artículo 123 se reconoce plenamente el derecho a organizarse, tanto a los trabajadores como a los patrones, y se garantiza el derecho a la huelga. Otra de las innovaciones del artículo 123 es la creación de un instrumento para solucionar los conflictos laborales, la Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes obreros y patronales, más un representante de las autoridades, a través del cual el gobierno se reserva el papel de árbitro en los conflictos laborales. En mayo de 1918 se realiza un congreso en Saltillo, donde se crea la Confederación Regional Obrera Mexicana y se elige a Luis Napoleón Morones como secretario general. El dirigente, quien había sido miembro de la Casa del Obrero Mundial, se convierte en muy poco tiempo en el primer gran caudillo de la clase obrera mexicana. En recompensa por el apoyo prestado, ya siendo presidente, Obregón otorga puestos en el gobierno a los líderes de la CROM. Luis Napoleón Morones es nombrado director del Departamento de Establecimientos Fabriles y su hombre de confianza, Celestino Gasca, llega a ser gobernador del Distrito Federal. La organización obrera más grande del país se integra a las filas del gobierno y la importancia de Morones empieza a crecer. También en esa época se fundan organizaciones rivales de la CROM, en su mayoría radicales, de tendencia anarquista o comunista, como la Confederación General de Trabajadores. En aquella época, los militantes de la CGT se enfrentan a los pistoleros de Morones. Hay combates callejeros y balaceras, pero la CROM prevalece porque el gobierno apoya sus intereses tanto en la calle
como en los centros fabriles. Plutarco Elías Calles llega a la presidencia en 1924, coloca a Morones en el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo. Calles apoya a la CROM, la reconoce como la organización obrera mayoritaria en el país y otorga puestos en el gabinete a otros dirigentes. A cambio, la CROM se compromete a apoyar las iniciativas de Calles en materia económica. En 1925, la policía de la Ciudad de México reprime en varias ocasiones a grupos de obreros que se resisten a ser incorporados por la fuerza a la CROM. En 1931 se aprueba la Ley Federal del Trabajo, que reglamenta el artículo 123 constitucional. En la nueva legislación se reafirma el derecho a la huelga, pero al mismo tiempo, el Estado impone un complejo mecanismo de manipulación y control a través de las juntas de conciliación. Queda en manos de las autoridades reconocer si un sindicato es legítimo o no y calificar si una huelga en particular es o no legal. En 1933, el movimiento obrero mexicano se encuentra disperso en múltiples federaciones, confederaciones y sindicatos. En octubre, el intelectual Vicente Lombardo Toledano y el líder de los lecheros, Fidel Velázquez, ambos antiguos miembros de la CROM, organizan la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, antecedente de la CTM. Durante los primeros meses de la presidencia de Lázaro Cárdenas, estalla un número inusitado de huelgas. Cárdenas apoya a las distintas organizaciones obreras con el propósito de encauzar a los trabajadores hacia la unificación que ha previsto desde su gubernatura en el estado de Michoacán. En febrero de 1936, se organiza un congreso para fundar la Confederación de Trabajadores de México, que muy pronto se convierte en la central más importante del movimiento obrero organizado. Utilizando en parte como excusa las declaraciones antiobreras de Calles, Cárdenas lo envía al exilio en abril. El hombre que fue jefe máximo de la revolución sale del país acompañado por Luis Napoleón Morones, líder máximo de los trabajadores durante los años 20. El 18 de marzo de 1938, después de varios tirones y forcejeos entre petroleros y compañías, entre gobierno y patrones, el general Cárdenas firmó el decreto de la expropiación petrolera, llevando a cabo el acto más célebre del nacionalismo mexicano posrevolucionario. El apoyo popular a tal medida no se dejó esperar. Ya muy lejos los grandes poderosos, ya nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos, y el rico aceite negro que es producto nacional. Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de toda la Huasteca que abarca esta región. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallo con la ley de expropiación. En mayo de 1950, al celebrarse la sexta Convención Nacional del Sindicato de Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, el gobierno busca acabar con la dirección independiente del sindicato y hacerlo volver a las filas oficialistas de la CTM. Para lograrlo, lleva a cabo una serie de maniobras para imponer delegados y dividir a los mineros. Más tarde, apoya el reconocimiento de una dirección sindical espuria que no cuenta con el apoyo de la mayoría. La sección 14 de Nueva Rosita y su fracción de Cloete y la 28 de Palau, dos de las más importantes del sindicato, ya que abastecen de materia prima a toda la industria siderúrgica de Monterrey, manifiestan su desacuerdo. En respuesta, el Comité Ejecutivo Charro
decide despojar a esas secciones de sus derechos sindicales y aplicarles a sus líderes la cláusula de exclusión. Dicha cláusula, introducida por la Ley Federal del Trabajo de 1931, estipula que, para poder ingresar en determinada empresa, el obrero debe afiliarse obligatoriamente al sindicato local. Sin embargo, si la dirección sindical lo decide, puede expulsar al trabajador de sus filas, y de esa manera el patrón está obligado a despedirlo. A pesar de las amenazas, el 25 de septiembre y el 16 de octubre de 1950, los mineros de Palau y Nueva Rosita, respectivamente, se lanzan a la huelga argumentando violaciones al contrato colectivo de trabajo. Ambas huelgas son declaradas inexistentes antes de estallar por la Junta de Conciliación y Arbitraje local. El argumento utilizado en su contra es que los estatutos del sindicato prohíben tajantemente que las secciones realicen emplazamientos a huelga sin la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional. Los líderes de las secciones locales no pueden suplantar a los de las nacionales. A pesar de que la mayoría de los 6,000 mineros de Nueva Rosita apoyan el movimiento, el ejército se apodera del mineral, bloquea las salidas, corta el suministro de agua y alimentos, y de hecho, se suspenden las garantías constitucionales. Grupos de trabajadores y campesinos se solidarizan con los mineros, envían víveres y medicinas al mineral. El conflicto se agrava cada día más porque la empresa ha contratado a grupos de esquiroles para que sustituyan a los mineros. En enero de 1951, la mayoría de los mineros, muchos acompañados por sus familias, inician la marcha del hambre hacia la Ciudad de México para tratar de entrevistarse con el presidente. Después de 50 días de caminata, los mineros de Nueva Rosita entran a la Ciudad de México el 10 de marzo y solicitan audiencia con el presidente Miguel Alemán, pero no son recibidos. Más adelante, una comisión del gobierno dictamina que son improcedentes el pliego petitorio y la huelga, con el argumento de que los mineros en paro son minoría. El presidente alemán afirma que se ha procedido de acuerdo a los términos del artículo 123 y da por terminado el conflicto. Los mineros son enviados de regreso a Coahuila en un tren especial. Actúan organizadamente, como lo revela la caravana del hambre de los mineros de Nueva Rosita, la huelga de los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza, siempre fueron reprimidos. El muralismo también siguió comprometido en las manos de David Alfaro Siqueiros, quien para entonces no tardaría en trasladar su compromiso hacia la guerra en España. Si el voto nos favorece en los comicios, nos proponemos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute de los mismos derechos políticos del hombre. Ha logrado obtener una preparación cultural, política y económica similar a la del hombre, que la capacita para tener una eficaz y efectiva participación en los destinos de México. La mujer tuvo a partir del año 1952 derecho al voto. En diciembre, ya con López Mateos en la presidencia, Vallejo emplaza a una huelga que estalla el 25 de febrero de 1959. El comité vallejista consigue la satisfacción general de sus demandas, un 16% de aumento de salarios y otras prestaciones. El paro se suspende al día siguiente. Unos días después, los trabajadores de los ferrocarriles Mexicano y del Pacífico, que por un descuido no fueron incluidos en las negociaciones, emplazan a una huelga para el 25 de marzo si no se les otorgan los mismos beneficios que al resto de los ferrocarrileros. Se realizan paros escalonados que en plena Semana Santa
afectan a miles de vacacionistas. A pesar de que el gobierno está dispuesto a la negociación, en el Comité Central del Sindicato, con una mayoría de votos de los comunistas y sus aliados, se decide emplazar a un paro total de los ferrocarriles nacionales en apoyo a las dos empresas demandantes. La madrugada del sábado de gloria, estalla el paro general. Al mismo tiempo, se realiza una operación relámpago en toda la República. Con lujo de violencia, la policía, el ejército y las corporaciones de agentes especiales apresan a más de 10,000 ferrocarrileros. Demetrio Vallejo y Valentín Campa también son detenidos. López Mateos, que debe haber tenido muchas dudas de hacerlo, finalmente se toma la decisión de enfrentar el problema con toda la violencia del mundo, y ahí se rompe el movimiento obrero mexicano independiente y sufre un retraso del cual aún no se ha podido levantar. Estos radicales de repente consideran que tienen que demostrar fuerza, y esa demostración de fuerza, cuando no equilibras tu fuerza con la fuerza del contrario, el Estado, puede resultar un desastre. Y ese fue el desastre. Fue un error absoluto de estrategia sindical. Uno de los movimientos más significativos de la época se da en las filas del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. A pesar de la oposición de Fidel Velázquez, en septiembre de 1972, el gobierno de Echeverría propone la celebración de un congreso para constituir un sindicato que unifique a todos los trabajadores de la industria eléctrica. Se forma el SUTERM, y en los dos puestos principales quedan el líder oficialista, apoyado por la CTM, Francisco Pérez Ríos como secretario general, y el democrático Rafael Galván, al frente de la Comisión Nacional de Vigilancia. Muy pronto, las divergencias entre los dos líderes comienzan a agravarse. En abril de 1975, Galván celebra una reunión con sus partidarios en Guadalajara. De allí surge la tendencia democrática del SUTERM, que busca la renovación total del sindicalismo. Galván es expulsado del sindicato junto con más de 100 trabajadores. En octubre, la tendencia democrática organiza una manifestación a la que asisten alrededor de 150,000 personas de distintas organizaciones de izquierda y movimientos políticos democráticos. En junio de 1976, Rafael Galván decide demandar a la Comisión Federal de Electricidad por violaciones al contrato colectivo y emplaza a huelga para el día 30. La Junta de Conciliación y Arbitraje declara ilegal el emplazamiento de la tendencia democrática. Rafael Galván pospone el estallamiento de la huelga para el 16 de julio. En la madrugada de ese día, los centros de trabajo donde laboran los electricistas simpatizantes de la tendencia democrática son ocupados por el ejército y trabajadores del SUTERM, contrarios a Galván. Desde principios de 1958, las invasiones de tierra ocuparon los titulares de los diarios. La prensa responsabilizaba a Jacinto López, dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Los campesinos manifestaron su descontento y desesperación, invadiendo muchos latifundios disfrazados en Sinaloa, La Laguna, Sonora, Nayarit, Colima y Baja California. El ejército desalojó a los campesinos de casi todas partes. Ante este problema, el gobierno optó por expropiar y repartir algunas tierras, entre las que se destaca el latifundio de Cananea, que constaba de 500,000 hectáreas, propiedad de la Cananea Cattle Company, que fue generosamente indemnizada. El líder Jacinto López fue encarcelado junto con 5 de los suyos. La ceremonia de reparto de tierra de Cananea fue espectacular. Pronto la atención pública se desplazó hacia los maestros, cuyo líder disidente, Otón Salazar, organizó una manifestación gigante en abril de 1958 para exigir un 30% de aumento salarial.
Eran 100.000 participantes, entre maestros, estudiantes, ferrocarrileros, telegrafistas y petroleros. La manifestación fue disuelta por el cuerpo de granaderos, con lujo de violencia como de costumbre. Entre mayo y junio de 1958, el movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo también sacudió al país, organizando paros escalonados del servicio para conseguir un aumento de salarios. El 28 de junio se llevó a cabo una gran manifestación de ferrocarrileros en el Zócalo, que fue disuelta de manera violenta una vez más por los granaderos y el ejército. Ante la inminencia de las elecciones presidenciales, el gobierno hizo algunas concesiones para apaciguar a maestros y ferrocarrileros. El candidato del PRI, Adolfo López Mateos, obtuvo un triunfo absoluto y en septiembre se convirtió en presidente electo. Resuelto el asunto de la sucesión, el gobierno se endureció nuevamente. El 8 de septiembre de ese año reprimió con lujo de violencia una gran manifestación de maestros y Otón Salazar fue a parar a la cárcel. El presidente López Mateos ha consolidado su gobierno y después de 2 años al frente del país, nacionaliza la Compañía de Luz. Por la División de Lechería y muy bien por el Comité Central, que aprobó la ayuda de la División del Distrito Federal con más de 1 millón de pesos para la realización de las obras, que consisten en un edificio de oficinas generales y unidad médica, un edificio para casa de visitas con comedor y cantina y local para asambleas, 4 frontones de medidas reglamentarias para frontenis con cubierta metálica e iluminación para juegos nocturnos, 2 frontones para juego a mano limpia, 2 canchas de básquetbol integradas a 2 de voleibol, juegos infantiles, campo de fútbol y plazoleta para actos cívicos. Es el 23 de mayo de 1959, fecha cumbre en la historia de estas obras, porque el señor presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, nos hace la señalada distinción de inaugurarlas. A continuación, y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. Se inaugura el ferrocarril Chihuahua Pacífico y se inicia la construcción de carros de ferrocarril. La clase obrera, encabezada por telefonistas y electricistas, insiste en mejoras y aumentos salariales, como lo seguirá haciendo 2 décadas más tarde. El líder natural de la CTM, Fidel Velázquez, apenas cumple 20 años de secretario general. La Nacional se conmueve por el asesinato a mansalva del líder campesino Rubén Jaramillo, heredero de la causa zapatista y amigo personal del presidente López Mateos. Entre la impopularidad y el escepticismo, Carlos Salinas de Gortari empieza su mandato. A principios de 1989, da un golpe político fundamental. Aprehende a Joaquín Hernández Galicia Laquina y a Salvador Barragán Camacho. Ambos líderes del sindicato petrolero, famosos por su corrupción, prepotencia y poderío casi feudal, habían sido solapados hasta entonces por gobiernos anteriores. Laquina es detenido con lujo de fuerza por el ejército y se le acusa de homicidio y acopio de armas. Entrego a su secretario general el dictamen aprobado ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados que garantiza la permanencia de su empresa y el respeto a su organización sindical. La privatización de la industria eléctrica está programada por los organismos financieros que controla el imperio. La idea central es abrir todos los espacios y todos los servicios a la inversión del capital. El neoliberalismo promueve la apertura de los mercados donde todo debe convertirse en mercancía, producción y costos. La dinámica de la competencia, dicen los neoliberales, permite el crecimiento económico y logra que todos los servicios sean eficientes.
Desde el gobierno de Zedillo y ahora con el de Fox se señala a los cuatro vientos que no se privatizarán las empresas eléctricas, que solo se abre el mercado a las nuevas extensiones de transmisión y distribución. Dos cuestiones resaltan de inmediato. La primera es la evidente violación a la Constitución, pues está claramente señalado que solo la nación, a través de sus empresas, CFE y Luz y Fuerza del Centro, podrán trabajar la energía eléctrica en México. Con cinismo declaran que no existe presupuesto suficiente y por ello el capital privado tendrá que dedicarse a ello. La segunda imprime condiciones que sangran las finanzas y el presupuesto de las empresas nacionalizadas. No privatizan, pero les quitarán a los grandes consumidores, los que aportan los grandes montos facturados. No privatizan, pero no existen inversiones para modernizar el equipo, ni los materiales. La capacitación de los trabajadores se mantiene estática, no crece, ni revisan las condiciones de trabajo, ni se elaboran convenios donde la forma bilateral se desarrolle. El gobierno mexicano en el país. Ante el Sindicato Mexicano de Electricistas, ante las y los trabajadores de esta gran empresa, que Luz y Fuerza del Centro no se privatizan. Protestáis, camaradas. Rosendo Flores Flores como secretario general, Martín Esparza Flores como secretario del Exterior. ¿Sabía usted que el gobierno federal liquidó la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y despidió a todos los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas? Todo comenzó a eso de las 22:40 del sábado, cuando en un operativo simultáneo elementos de la Policía Federal ingresaron a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. ¿Cree estar suficientemente informado de este problema? El gobierno federal decidió asumir el control de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y liquidar a su sindicato, uno de los más antiguos de México, con indemnizaciones que sobrepasan a los permitidos por la ley. Con este golpe termina una empresa ineficiente y también se dio por concluida la relación con uno de los sindicatos más costosos de México. ¿Se había dado cuenta de que gobernantes y locutores repiten exactamente los mismos argumentos? Son 4,000 millones de dólares que suman lo mismo que muchos de los principales programas sociales del gobierno. Es más, imagínese usted que todo lo destinado al programa Oportunidades o el doble del subsidio para la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibía una cantidad casi igual a todo lo que destinamos al combate a la pobreza a través del programa de Oportunidades, que beneficia a casi 25 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, o bien recibía el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. El subsidio de 40 y tantos mil millones de pesos es equivalente al presupuesto del programa Oportunidades. El doble del presupuesto de la UNAM. ¿Le parece que este asunto está claro? Deje que se haga la luz. Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros, mirai, Marusina, mirai cómo vengo yo, patrona de los mineros, mirai, Marusina, mirai cómo vengo yo. En el pozo María Luisa, en el pozo María Luisa,
16 mineros muertos, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. 16 mineros muertos, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Traigo la camisa rosia, traigo la camisa rosia, de sangre de un compañero, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. De sangre de un compañero, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. ¿Qué importa categorías? ¿Qué importa categorías? Quedaron en el testero, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Quedaron en el testero, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Unos dicen que ye Dios, unos dicen que ye Dios, y otros dicen no lo creo, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. Otros dicen no lo creo, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai cómo vengo yo. El caso ye que capoco, el caso ye que capoco, la muerte llama concello, mirai, mirai, Marusina, mirai.